Hola a todos y bienvenidos a vuestro canal de inversión. Soy Albert Mendoza y hoy vamos a hablar sobre el precio del oro. Si el oro sigue siendo un sector interesante para invertir, qué ha pasado estos últimos días y semanas con el precio del oro y bueno, cómo podemos utilizar esta volatilidad que tiene este metal para aprovecharnos de ella y sacar rentabilidades. ¿Y dónde estoy invirtiendo yo ahora mismo? Pues eso os lo contaré en este vídeo. Primero vemos un poquito el precio del oro, como digo, analizaremos a ver qué ha pasado estas últimas semanas y después comentaremos cómo aprovecharnos y cómo podemos invertir. Como podéis ver, el oro estos últimos 60 días ha sido una montaña rusa. Empezábamos en 1830 y tuvimos una caída brutal hasta los 1720, una caída de aproximadamente $100. Después, en septiembre, bueno, en agosto, vimos cómo se fue construyendo la posición de nuevo hasta llegar a los niveles antes de que fuese el oro completamente destruido, a los 1830. Y después de alcanzar esta cota, nos volvemos a lanzar en picado. Como veis, estas caídas tan brutales que ha hecho el oro han sido bastante duras, bastante verticales. No como esta, que aquí lo ha hecho en escalera, por lo menos. Pero han sido unas caídas bastante fuertes. Como ya sabéis, la Fed lleva ya varias semanas que si voy a acabar con el quantitative easing, que si voy a dejar de imprimir dinero, pero si lo hago, en verdad el mercado pues se va a pegar una torta, voy a volver a imprimir. Y esto afecta mucho a la volatilidad del oro, como podéis ver. O sea, eh, todos sabemos cómo va a acabar esto, ¿vale? Del quantitative easing. Van a seguir imprimiendo dinero como lo han hecho desde que se creó y se han creado los bancos centrales. Y a largo plazo todos sabemos cómo va a acabar. Pero en el corto medio plazo tenemos esta volatilidad, que como veis es una volatilidad para el oro bastante alta, movimientos de $100, o sea, agárrense y abróchense los cinturones. Y esto lo vemos en la plata un poquito más exagerado también. Si nos vamos al día de hoy, pues como podéis ver, hoy hemos tenido una serie de caídas bastante fuertes, repuntes y caídas bastante fuertes. Y al final sí que estamos terminando la sesión, que se está recuperando hasta los 1750, pero las caídas han sido fuertes y verticales. Pero bueno, esto ha sido la volatilidad de hoy, que ya sabéis que hay días mejores y peores, ¿de acuerdo? No hay que fijarse tanto en el corto plazo, esto es un día, pero bueno, ya sabemos que puede afectar un poquito psicológicamente a los inversores. Y como podéis ver, pues el dólar, parte de estos movimientos, estas oscilaciones tan grandes que hemos visto esos últimos días en el oro, lo vemos en el dólar. Vemos como tiene días donde gana una fortaleza enorme. Esto es de hace, bueno, gráfico de una semana, ¿de acuerdo? Y luego, pues bueno, tiene también obviamente su volatilidad y esto se refleja en el precio del oro. Y por último os voy a poner el gráfico de los 60 días de la plata, que como veis se ha comportado bastante peor que el oro. Venimos de los 25,5 dólares, caímos y no recuperamos con casi nada de fuerza la cota anterior y hemos tenido unos desplomes pues bastante fuertes y que no se están recuperando con la misma fuerza. La plata también es un metal que al fin y al cabo va a seguir la tendencia que tiene el oro, pero bueno, al ser un metal industrial también tiene sus qués, ¿de acuerdo? Bueno, me voy a callar un poquito sobre el tema de la manipulación de la plata, porque ya hemos visto lo que ha pasado con todos los metales industriales también estos últimos meses. Y la plata, al ser, es que la mayoría es industrial, pero no ha tenido nada parecido a lo que ha pasado con el hierro u otras materias primas como el cobre o el zinc, a pesar de que la producción y los problemas que han tenido logísticos también ha afectado el tema de la plata. Pero bueno, eso lo dejaremos para otro momento, ¿de acuerdo? Como habéis visto, el precio del oro ha tenido sus más y sus menos y estas últimas semanas, meses no lo ha hecho del todo bien. De hecho, las acciones del sector, y cuando digo el oro me refiero también a las acciones que producen o tienen proyectos de plata, en general metales preciosos, pues no lo han hecho muy bien, han caído y de hecho llevan caídas del 30-40%. La verdad es que yo creo que a estos niveles se presentan oportunidades bastante interesantes, porque al fin y al cabo todos sabemos cómo va a continuar esto del QA, de la expansión monetaria, y sabemos que esto no se puede parar, es una bola de nieve que no la puedes parar hasta que llegue al final de la colina o se estampe contra algo y por el camino se va a llevar casas, coches, lo que haga falta, porque esto es imparable. Si se parase,
tendríamos una crisis, y si no se para tendremos otra crisis, quizá de otro tipo más adelante, y la forma de protegerte es con este tipo de metales, en mi opinión. Entonces, ¿cómo invertir y cómo sacar rentabilidades? No somos genios y no podemos predecir qué va a hacer el oro a una semana vista, a un mes vista. Lo que podemos intuir es lo que puede hacer a largo plazo, que es lo que siempre ha hecho desde que existe el dinero fiduciario, que es subir a veces más en sus bull markets, y a veces, pues bueno, tendremos periodos bajistas también. La forma de sortear estos periodos, y al menos, aunque sea mantener el capital, y si es posible aumentar este capital, es pasar a otro tipo de empresas. Normalmente son empresas más especulativas, son empresas de exploración, por lo tanto sus depósitos no están definidos o no tienen un perfil de producción que está directamente relacionado a sus beneficios con el precio del oro, sino que el precio de la acción va a evolucionar también a medida que vayan avanzando los proyectos, no únicamente a medida que el precio del oro suba. ¿De acuerdo? De esta forma, si el precio del oro se mantiene plano 5 años, pero conseguimos una empresa que hace un descubrimiento, define el resource, saca los informes económicos diciendo que es viable explotarlo a los precios actuales, o más bajos incluso, y comienza a producir, el precio de la acción, aunque el oro esté plano, puede hacerse en estos 5 años un por 10. Y de esta forma, pues conseguiremos unas muy buenas rentabilidades de forma anualizada. Y si el precio del oro de esos 5 años acompañase al alza, pues quizá tendríamos una 50 bagger, una 100 bagger, obviamente depende del tipo de empresa, depende del depósito que pueda descubrir y depende de lo que haga el precio del oro, ¿de acuerdo? Entonces esa es la forma que yo creo que es más interesante para invertir en estos escenarios. La forma de bajar el riesgo, por decirlo de alguna forma, en este tipo de empresas es hacerlo en empresas que no sean literalmente, o sea, una basura, que no tengan nada, es decir, que tengan un greenfield, se suele llamar, ¿de acuerdo? Que no hay exploración previa. Normalmente a mí me gusta bastante más invertir en empresas que tienen brownfields. Eso significa que son sitios donde se ha explorado antes y quizá había una antigua mina pues que paró producción hace 50, 100 años, y lo que van a hacer es definir el antiguo resource que había en esta mina, que a los precios actuales sí que es rentable continuar explotando. De esta forma ya te aseguras un poquito que algo va a haber y algo van a encontrar. Además, con las técnicas de exploración modernas, pues es más probable que se descubra nueva mineralización. Y hay muchos proyectos muy interesantes que tienen, pues, descubrimientos. Todavía no han definido el resource, porque esto es otra forma de invertir. Buscar estos catalizadores, que no hay resource, el mercado no lo ha visto, no tiene muchos analistas que la sigan. Y bueno, os voy a dar un par de nombres, unos cuantos nombres, que yo ahora estoy mirando y en algunas he invertido, en otras he ampliado. La que más me gusta, ya sabéis, es Adriatic Metals. Bueno, todavía falta la financiación y cuando la tenga es un catalizador muy importante y bueno, tiene activos en exploración, etcétera. Esa es una empresa ha cumplido desde que yo invertí en ella y me ha dado una rentabilidad pues bastante buena, de más del 100%. He multiplicado por 2 la inversión. Por lo tanto es una... Bueno, por 2 no, por 3, porque si no sí que sería un 100%. Pero bueno, es una empresa que ha cumplido, los metales han variado, sí, de hecho la verdad es que sí que han subido, pero se ha revalorizado porque la directiva y la empresa en sí ha cumplido sus objetivos y los ha logrado perfectamente. Otra empresa que me ha ido muy bien invirtiendo es Guanajuato Silver, que es la antigua Vangold, que ya he hablado de ella. Esta empresa, como he comentado, va a empezar a producir el mes que viene, a finales de octubre. Y bueno, tiene varios catalizadores a la vista, que los he comentado hoy en el podcast Premium, en el Patreon de By the Deep. Como bueno, pues descubrir nueva mineralización, alguna posible OPA por ahí, pero bueno, OPA de otra empresa, no de la misma Guanajuato. Pero bueno, esa es otra empresa que ha ido cumpliendo lo que se ha marcado y se ha ido revalorizando y ahora mismo está en un punto pues bastante interesante de entrada. Yo de hecho he duplicado mi posición inicial, es decir, un 50% teniendo en cuenta la revalorización que ya he tenido en esta empresa. Y yo creo que para finales de año, si el precio de plata se mantiene plano, podemos hacernos pues un por 2 sencillamente en esta compañía. Otra empresa en la que he invertido recientemente es BlackRock Silver, que a partir del año que viene, en los primeros meses, va a sacar el Resource Estimate. Y bueno, va a ser un catalizador muy importante, no tiene mucha cobertura de analistas, la han comenzado a cubrir ahora, y es la empresa que comenté en el vídeo anterior, de que hablaba de una empresa de plata.
Así que yo creo que le echéis un vistazo que no tiene desperdicio. Y estas son unas empresas que yo creo que van a seguir cumpliendo, tienen catalizadores a la vista y de esta forma, pues bueno, podemos obtener rentabilidad aunque el precio del oro o la plata siga estancado. También recordad que bueno, que si queréis aprender a analizar estas empresas y no tenéis mucha idea todavía, en mi página web albert-mendoza.com pues tenéis una guía gratuita para iniciaros en el mundo de las materias primas y además de unas masterclass muy interesantes para aprender a invertir en estas empresas mineras en concreto. Las masterclass, pues bueno, la de inversión minera, voy directo al grano, cómo tenemos que analizar una minera, qué tenemos que tener en cuenta y saldréis de la masterclass sabiendo analizar pues este tipo de empresas. Así que echadle un vistazo. Así que esto es todo por el vídeo de hoy. Dejad un like, que sabéis que ayuda muchísimo y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.